Bienvenidos a este nuevo canal Fisiología para Todos. Este es el primer video del canal y como verán se va a tratar de las bases del electrocardiograma y corriente de elección para diagnóstico de miocardiopatía isquémica. Quizás algunos pensarán que para un canal de fisiología hablar en un principio de algo que puede tener más que ver con fisiopatología sea algo inconcluyente, pero la verdad es que quien pueda o domine las bases del electrocardiograma y pueda entender realmente lo que es y cómo funciona la corriente de elección, puede tener por cierto que ya domina completamente cualquier otra teoría, tanto patológica como fisiológica del electrocardiograma. Así pues, no vamos a enfocarnos en las bases del electrocardiograma, si vamos a hacer hincapié en algunos puntos que son fundamentales para entender el origen del electrocardiograma y cómo es que se dan las diferentes derivaciones que vemos en un electrocardiograma, pero no vamos a ahondar en detalles como cuál es la duración normal. Incluso vamos a mencionar en parte lo que son los vectores del corazón que dan origen a las diferentes ondas, pero igual sin entrar en muchos detalles, planeo a futuro hacer un video que se dedique a ello. El tema central de este video es la corriente de elección. Así que este video no está dedicado a aquellas personas que no conocen la fisiología del electrocardiograma, sino a aquellas que ya han estudiado la fisiología del electrocardiograma y que buscan profundizar su conocimiento, entender mejor su base y a partir de eso entender lo que es una herramienta tan grande y tan fundamental en el área clínica como la corriente de elección. Bueno, sin más que decir, vamos a comenzar. Sí me gustaría recomendarles que por lo menos para la mitad final del video lo pongan en alta definición, pues vamos a poner algunas imágenes de electrocardiogramas y si ya en persona, teniéndolo en la mano, a veces son difíciles de leer y de contar cuadritos, bueno, podrán imaginarse cómo será en un video. Entonces la mejor definición sería lo adecuado para quien intenta entenderlo lo mejor posible. Ahora sí, comenzamos. Entonces, vamos a hablar brevemente de lo que es el potencial de acción. Muchas veces esto se deja a un lado cuando comienza a estudiarse el electrocardiograma, pero realmente tiene una fisiología que refrescarla no está de más para entrar en este nuevo tema. Bueno, así pues verán que existe un potencial de membrana que nos habla de una diferencia eléctrica que existe entre el intracelular y el extracelular. ¿Ok? El extracelular generalmente funciona como neutro y entonces lo que estamos viendo es la polaridad que pueda generar esa célula en su interior para que esa membrana genere una diferencia eléctrica que promueva o no promueva la entrada o salida de algunos iones. ¿Qué es importante? Bueno, que normalmente una célula en reposo que no esté sometida a ningún tipo de estímulo mantiene un potencial de membrana estable, ¿ok? Y ese potencial es el que llamamos potencial de reposo. Así pues, ¿cómo se mantiene ese potencial de reposo? Bueno, a pesar de que normalmente hay una entrada de sodio al interior de la célula, gracias a un gradiente de concentración y también a un gradiente eléctrico, ¿ok? Pues la célula es negativa y el sodio es un ion positivo. Asimismo, también generalmente hay una salida de potasio, pues está en mayor concentración en el intracelular que en el extracelular y también gracias a un gradiente eléctrico porque las concentraciones son tan elevadas de potasio en el interior celular que lo negativo de la membrana no es suficiente para mantener este ion dentro, ¿ok? Pero igualmente espero en un futuro también hacer algún video sobre lo que es excitabilidad y entrar más en detalle. A pesar de entonces de que entra sodio, sale potasio y así también hay un sinfín de intercambio de otros iones, gran parte del mérito de que este potencial de reposo se mantenga estable es gracias a una serie de bombas que funcionan gastando energía, ATP, que mantienen en parte esas concentraciones. Una bomba muy conocida es la bomba sodio-potasio ATPasa. Así pues, algunas células, aquellas que poseen receptores o canales voltaje dependientes, pueden o tienen la capacidad de ser células o tejidos, cuando están un conjunto de células, excitables. ¿Por qué excitables? Porque ante algún estímulo de diferente tipo, térmico, mecánico, se pueden abrir ciertos canales que hagan que cambie el voltaje en el interior y entonces esos canales voltaje dependientes se abren o se cierran y cambian así la permeabilidad de los iones y entonces eso va a dar como resultado que haya un cambio en la polaridad de la célula. Entonces,
Se habla de un potencial umbral, ¿verdad? Aquí lo vemos como umbral de estimulación, está en menos 55. Y fíjense ustedes que esto qué quiere decir, pues, que el estímulo, sea cual sea, debe despolarizar, es decir, hacer más positiva a esta célula hasta menos 55 para que se dispare lo que llamaremos potencial de acción. ¿Por qué hasta menos 55? Bueno, porque es en este potencial en el que se abren un número crítico de canales, en este caso hablaremos de canales de sodio, ¿ok? Que permite que haya una retroalimentación positiva, que quienes hayan estudiado excitabilidad sabrán que ese es el llamado ciclo de Hodgkin, y entonces se va a producir irremediablemente un potencial de acción que va a llegar siempre hasta un pico máximo, ¿verdad? U overshot o sobrepaso, y que luego va a descender. Y esta respuesta siempre es estereotipada siempre y cuando ese estímulo llegue hasta el potencial umbral o lo sobrepase. En este caso, esta célula, ¿verdad?, iría desde menos 70 a más 30 su potencial de membrana cada vez que un estímulo logre llevar ese potencial intracelular, ese potencial de membrana en reposo hasta menos 55 o por encima de él. Si hay un estímulo que la lleva hasta cero, ¿verdad?, entonces igualmente el pico de ese potencial de acción va a ser igual más 30. Por eso se dice que es una respuesta estereotipada. Y bueno, así vemos que la fase ascendente del potencial de acción depende de una entrada de sodio, ¿verdad? El overshot, el hecho de que se detenga ese ascenso, depende a que se cierran los canales de sodio y que se abren los de potasio, y como esta célula empieza a perder cargas positivas, vuelve a hacerse negativa, ¿ok? Y entonces esta fase de descenso es lo que llamamos repolarización. Los canales de potasio comienzan a abrirse prácticamente al mismo tiempo que se empiezan a abrir los de sodio, pero se abren mucho más lento, y es por eso que tardan mucho más en permitir una salida de potasio que genere una repolarización. Asimismo, pues también se cierran lentos y entonces generalmente no regresa a su potencial de membrana, sino que baja un poco más, se vuelve un poco más negativo, y eso lo llamamos hiperpolarización. Sin embargo, luego, gracias a nuestra amada bomba sodio-potasio ATPasa y a que se terminan cerrando esos canales de potasio, entonces la célula recupera su potencial de membrana de reposo. Entonces, ya habiendo repasado algunos conceptos básicos de lo que son los potenciales de acción, vamos a empezar con algunas características que había comentado en la introducción al video, que son importantes para entender el electrocardiograma. Fíjense ustedes, ¿no?, que lo que tenemos acá es una célula que está en reposo. Es decir, en aquel ejemplo poníamos menos 70 milivoltios porque era una imagen muy bonita que había conseguido, y bueno, ese era el potencial de reposo que le ponían a la célula. Pero los potenciales de reposo de muchas células varían. Sin embargo, la de la gran mayoría se ubica cerca de menos 90 milivoltios. Ahora bien, sabemos que es una célula que está en reposo, entonces el intracelular es negativo, ¿verdad? Esos menos 90 milivoltios es la diferencia de voltaje que hay entre el interior y el exterior. Recordar que el exterior funciona como un medio neutro. Entonces se preguntarán, vaya, si es un medio neutro, ¿por qué entonces este señor está colocando signos positivos por fuera en el extracelular rodeando la membrana? Bueno, porque a pesar de que un canal puede estar o no cerrado, ¿ok? A pesar de que un canal puede estar o no cerrado, imaginemos que todos los canales están cerrados, aún así la célula sigue estando negativa por dentro. De modo que en las adyacencias de la membrana en el extracelular van a ubicarse iones positivos, ¿ok? Porque se sienten atraídos por la carga opuesta. A pesar de que no puedan entrar, a pesar de que sigue siendo un medio neutro el extracelular, tienden a ubicarse en la adyacencia de la membrana aquellos iones que son positivos. Eso permite, primero que nada, ¿verdad?, que si yo ubico un voltímetro, un electrodo, no dentro de la célula, sino por fuera, cuando ella está en reposo, yo no detecto una carga negativa. Lo que yo voy a detectar es una carga positiva. Es decir, si la célula está negativa por dentro, lo que yo puedo observar, si el electrodo no está dentro de la célula, si está por fuera, no es lo negativo de la célula, sino lo positivo que rodea esa célula gracias a que se siente atraído por la electronegatividad del interior celular.
¿Ok? En este caso, ¿verdad? Estamos viendo una especie de detector que es similar al electrocardiógrafo, ¿verdad? O que podemos imaginarlo como un electrocardiógrafo, que en este caso, bueno, como las derivaciones bipolares, tiene dos polos, ¿verdad? Dos electrodos, uno conectado a su extremo negativo y otro a su extremo positivo, ¿no? ¿Qué es importante? Bueno, destacar que lo que detecta son diferencias de voltaje, ¿ok? Fíjense que el electrodo negativo está sobre la superficie X y que está detectando las cargas positivas. Como el electrodo positivo se encuentra también detectando el mismo tipo de cargas, entonces no hay una diferencia de voltaje. En ese caso, ¿verdad? Fíjense que no se desvía la flecha ni hacia el lado positivo ni hacia el lado negativo. Esto es lo que normalmente detectaría un electrocardiógrafo si todas las células se encontraran en reposo. ¿Ok? Marcaría una línea isoeléctrica. ¿Ok? Ni para arriba ni para abajo. Ahora bien, sabemos que hay un proceso que ya estudiamos, que era ese potencial de acción, y lo primero que sucede en el potencial de acción después de que un estímulo supera el potencial umbral es precisamente una entrada de sodio. ¿Ok? Esa entrada de sodio es lo que permitía que ascendiera o que se generara la fase ascendente del potencial de acción en la cual la célula se estaba despolarizando. ¿Qué significaría en este caso que se despolarice? Bueno, ya habíamos comentado que era que la célula se hacía menos negativa o que la célula se hacía más positiva. ¿Ok? Y es lo que vemos acá. Progresivamente va entrando sodio a la célula, se va despolarizando esa región de la membrana y progresivamente va avanzando en la medida que se abren canales a lo largo de toda la membrana, esa despolarización por todo lo ancho y todo lo largo de la célula. Ahora, fíjense algo curioso. En la medida en que la membrana se vuelve positiva en esa porción, deja de rodearse en el exterior, por iones positivos. Pues ahora la diferencia eléctrica está o ayuda en ese punto de la membrana a que se rodee ahora de iones negativos. En vista de que, como les digo, esto funciona como electrocardiógrafo, es importante que vean que los electrodos quedan por fuera de la célula, pues nosotros no ponemos electrodos intracelulares, los ponemos incluso ni siquiera en la propia superficie del corazón, sino en la superficie de la piel. De modo que lo que nosotros siempre estamos detectando es lo que está sucediendo afuera de la célula a causa de lo que está pasando dentro de la célula. Esto sigue avanzando y progresivamente entonces vemos cómo se va llenando la célula de iones positivos. Veíamos en este punto, ¿verdad?, cómo empezarían a verse las derivaciones. ¿Por qué? Es importante destacar que si bien aún no detecta ninguna diferencia, fíjense ustedes que también está marcando el cero, sigue siendo isoeléctrica lo que este electrocardiógrafo podría marcar, pero hay algunos que dependiendo de donde coloquemos los electrodos, entonces podemos ver que sí marcarían unas derivaciones, o que sí marcarían o generarían, ¿verdad?, algún trazo en el electrocardiograma. Ahora, fíjense ustedes, si el electrodo positivo se encuentra en una zona más positiva que el electrodo negativo, entonces el trazo va a ser hacia arriba, va a ser positivo, ¿sí? Fíjense la diferencia de que el electrodo positivo se halle en una zona más negativa que el electrodo negativo. En ese caso, el trazo va a ser negativo, por debajo de la línea isoeléctrica. ¿Qué es importante? Bueno, que si no lo entiendes de esa manera, una manera mucho más sencilla, bueno, es decir que quien lleva la batuta, quien lleva o toma las órdenes en un electrocardiógrafo es el electrodo positivo. Es decir, si el electrodo positivo ve algo positivo, entonces en ese caso va a haber un trazo positivo, y si ve algo negativo, entonces va a ser un trazo negativo. No necesariamente tiene que ser negativo o positivo lo que vea, siempre y cuando sea más positivo que lo que ve el electrodo negativo, y entonces estaría detectando una diferencia eléctrica, entonces ya eso es suficiente para generar un trazo positivo.
Y también si ve algo más negativo que lo que está viendo el electrodo negativo, entonces eso es suficiente para una diferencia eléctrica, que en este caso la trazaría con algo por debajo de la línea isoeléctrica, es decir, un trazo negativo. ¿Ok? Entonces continuamos el proceso de despolarización de la célula, ¿verdad? Y en la medida que esto sucede, entonces vemos que llega un punto en el que se ha despolarizado toda la membrana. ¿Qué sucede cuando se despolariza toda la membrana? Bueno, el potencial de la membrana, primero que nada, aumenta. ¿Ok? Fíjense ustedes que aquí no ocurrió todavía la repolarización. Aquí nos hemos detenido en ese overshot. O sea, ya pasamos el voltaje cero, estamos por encima ahora del cero, es decir, estamos en un voltaje positivo gracias a esa entrada masiva de sodio que hubo. Ahora, esta célula comienza a rodearse de nuevo, ¿verdad? De iones, en este caso ahora van a ser iones negativos, ¿ok? Y como ya está toda la membrana despolarizada, es decir, toda la membrana es positiva, entonces vamos a ver que toda la célula se va a rodear de iones negativos. Eso va a hacer que donde usted ponga los electrodos, sin importar dónde los ponga, entonces va a marcarse una línea isoeléctrica. ¿Ok? Es importante que tengan esto en cuenta. Porque si yo digo que una célula, o en adelante, si yo les hablo a ustedes de que un tejido está despolarizado, ustedes saben que en el interior quiere decir que esa célula se hizo positiva, es verdad. Pero eso no es lo que ve un electrocardiógrafo. ¿Ok? Lo que él está viendo es lo de afuera. Es decir, si yo digo que un tejido está despolarizado, es porque está mostrando cargas negativas afuera del interior celular. ¿Ok? Si yo digo que un tejido está en reposo, ¿verdad? Que está en reposo, esto va a querer decir que en el interior de la célula es negativo, entonces lo que está viendo el electrocardiógrafo es iones positivos afuera. A pesar de que en ambas situaciones se vea una línea isoeléctrica, son en panoramas totalmente distintos, ¿ok? Y entonces esto es lo más importante de esta parte de las bases del electrocardiograma, que era lo que quería que entendieran, que a pesar de que uno ya conoce la despolarización como el hecho de que la célula se hace positiva, ya sabemos por qué, por esa entrada de sodio X, lo importante de esto, para este tema que estamos evaluando en este video, es entender cómo se rodea la célula y que eso que rodea la célula es lo que realmente nosotros vamos a ver con un electrocardiógrafo cuyos electrodos se están encontrando en la superficie de la piel y obviamente no están dentro de la célula. Ok. Ahora bien, existe una manera mucho más sencilla, ¿verdad? Cuando se trata sobre todo de tejidos y no de una sola célula en particular, ¿ok? De evidenciar estos diferentes iones que rodean a las células. Y son los vectores, ¿ok? Ahora, voy a explicar los vectores sobre una célula y quedará a nuestra imaginación cómo se da esto en un tejido, pero la diferencia no es mucha. Ahora bien, un vector tiene dirección. Puede dirigirse de adelante a atrás, de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda, izquierda a derecha, ¿ok? Y en un plano obviamente tridimensional. Tiene magnitud, porque dependiendo del grosor de la flecha y del largo de la flecha, nos indica la magnitud. A más grande la flecha, más grande el vector. Y tiene polaridad. ¿Por qué? Porque el vector siempre va a estar representado por su base, por su cola, en el extremo negativo y su punta, su flecha, hacia el extremo positivo. Eso es un vector que nos va a decir todo esto que yo estoy viendo aquí sin necesidad de los signos, cómo se está ubicando, y cuando lo traspasemos hacia lo que es el electrocardiograma, veremos que es mucho más didáctico y mucho más fácil ver una flecha, un vector, que ver a un montón de tejidos rodeados de un montón de signos positivos o negativos. ¿Ok? Entonces, fíjense esta célula. Esta célula está comenzando el proceso de despolarización, como habíamos visto hace poco en este mismo video. Entonces, fíjense que
En este caso, esta porción de la célula se encuentra negativa y esta porción se encuentra positiva. Existiría aquí un vector. Entonces, ¿dónde estaría la base del vector? Estaría hacia el extremo negativo. ¿Y la flecha hacia dónde apuntaría? Hacia el extremo positivo. Además, esto nos indica hacia dónde se dirige ese cambio en la polaridad celular. Por eso, se habrá elegido la flecha para el positivo y la cola para el negativo. ¿Por qué? Porque esto va a seguir avanzando progresivamente. ¿Y hacia dónde va a avanzar? En esta misma dirección que apunta el vector. Ahora, ¿ese es el único vector? Por supuesto que no. Vemos que hacia este lado de la membrana también se dirige, hay una diferencia eléctrica, ¿verdad? Vemos este extremo negativo y vemos esta parte positiva, entonces vemos que existe otro vector. Y esto sucede muy a menudo, pues un tejido que comienza a despolarizarse no lo hace en una dirección, lo hace en múltiples direcciones y son múltiples los vectores. ¿Ok? Cuando algo así sucede, analizar un vector a la vez, ¿verdad? Cuando ambos están ocurriendo simultáneamente, sería muy engorroso. Y es por eso, ¿verdad?, que uno puede sumar los vectores. Y entonces, básicamente, dependiendo de cuál sea más intenso, surge un vector entre ellos, ¿verdad?, que va a dirigirse un poco más hacia el que es más grande, al que es más largo, al que es más intenso, ¿verdad? Y que va a ser básicamente la suma de ambos. Fíjense ustedes que yo puedo decir que existen dos vectores que se dirigen hacia sitios diferentes, o bien puedo decir que existe un vector único que se dirige hacia esta porción de la célula. Sigue yendo desde el polo negativo hasta el polo incluso más positivo. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Esta célula se va a despolarizar completamente. Y cuando esto ocurra no va a haber una diferencia en su exterior, de polaridad como para crear un vector. Es lo mismo que veíamos anteriormente, solo viendo las cargas. Es decir, este sería cuando el electrocardiógrafo, puede detectarlo o puede detectar solamente una línea isoeléctrica porque no detecta una diferencia eléctrica. Ahora, diferente es cuando comienza la repolarización. ¿Qué sucede? ¿Qué parte de la membrana se despolarizó primero? La primera en despolarizarse fue esta porción de la membrana. Entonces, como esta es la primera parte o la primera porción de la membrana en despolarizarse, son aquí o es en esta zona donde logran abrirse primero los canales de potasio y logran cerrarse primero los canales de sodio, porque fueron los primeros que se abrieron, ¿verdad? Y fue donde ocurrió primero el estímulo. Entonces, ¿qué va a pasar? Es esa zona la que comienza a repolarizarse primero y también sigue avanzando. Pero en este caso, el vector hacia dónde apuntaría. Sigue teniendo su polaridad y la cola sigue siendo el negativo y la flecha o la punta sigue siendo el positivo. De modo que va a haber un vector grande que se dirige ahora en esta dirección y otro vector también un poco más pequeño que se dirige en esta dirección. Ahora, ambas también pueden sumarse y generar un vector único, pero en este caso, ¿verdad? Aquí cuando sumábamos, los dos vectores surgían de la base. Aquí los sumo, pero yo puedo poner el vector con la misma dirección, pero la flecha siempre debe apuntar al polo positivo y la cola o la base tiene que estar en el polo negativo. De modo que esto quedaría así. Si podemos ver ambas etapas, básicamente una es opuesta a la otra. De modo que podemos ver que en un electrocardiógrafo podríamos detectar primero una derivación positiva y luego una negativa, una isobifásica, si los electrodos estuvieran ubicados siempre en el mismo sitio. Veámoslo aquí de nuevo. Fíjense qué pasaría en el momento que comienza a despolarizarse. Cuando está despolarizándose, fíjense que el electrón negativo siempre va a estar ubicado aquí, en esta parte de la membrana, y de este lado. Fíjense que el positivo está detectando algo positivo, mientras que el negativo está en algo negativo. O bien, como les había dicho, si es el positivo el que domina o el que establece qué es lo que se va a hacer, entonces él está detectando cargas positivas. En ese caso, el trazado va a ser positivo.
¿Qué sucede? Una vez se despolariza completamente la célula, entonces ahora debo regresar a la línea isoeléctrica, no puede seguir subiendo porque ya no hay una diferencia de voltaje. Y es lo que vemos acá. Nuevamente comienza ahora la repolarización y fíjense ustedes que el electrodo positivo está detectando cargas negativas. Y es por ello que entonces el siguiente trazo es por debajo de la línea isoeléctrica y estaríamos hablando de un trazado negativo. ¿Cómo se da esto? Bueno, se da por vectores igual. Ahora, fíjense ustedes, estoy poniendo lo mismo, los mismos vectores que habíamos visto anteriormente, pero podemos verlo de otra manera, ya que en lo sucesivo dejaremos de ver estos signos positivos, podemos entenderlo de otra manera. Cuando la flecha del vector apunta al electrodo positivo, se ven deflexiones positivas. ¿Ok? Y tiene sentido porque la flecha del vector representa las cargas positivas. Y antes decíamos que si el electrodo positivo lo que viera él era lo que se transmitía a el trazado, entonces fíjense que cada vez que él vea la flecha del vector, entonces él va a darme una deflexión positiva. Asimismo, aquí no existe ningún vector porque no hay una diferencia eléctrica en esta superficie, pero acá vuelve a existir un vector, ¿ok? Y fíjense que ahora el electrodo positivo ve la cola. Y como ve la cola, entonces detecta o genera un trazado negativo, una deflexión negativa. ¿Por qué será esto? Bueno, porque la cola representa las cargas negativas. Y si el electrodo positivo, que es quien lleva o quien domina y dice qué es lo que va a pasar en el trazado, está detectando la cola del vector o está detectando carga negativa, entonces eso quiere decir que la deflexión o el trazado va a ser negativo. Entonces, repasando el concepto, básicamente depende de lo que vea el electrodo positivo. Si el electrodo positivo ve cargas positivas, deflexión positiva. Si el electrodo positivo ve la flecha del vector, deflexión positiva. ¿Por qué? Porque la flecha del vector representa la positividad, representa el polo positivo. Si el electrodo positivo detecta cargas negativas, hay una deflexión negativa. ¿Ok? Hay una deflexión negativa. Si el electrodo positivo detecta la base del vector, la cola del vector, entonces hay una deflexión negativa. ¿Por qué? Porque la base o la cola del vector representa las cargas negativas. Nuevamente se repolarizó la célula, ya está de nuevo con su potencial de membrana de reposo. Fíjense que nuevamente en el exterior de esa célula no existe una diferencia de voltaje y por lo tanto entonces lo que veíamos anteriormente termina llegando a la línea isoeléctrica. Ok, entonces esto es algo muy básico, pero que muchas veces cuando ya alguien ha leído varias veces lo que es la teoría fisiológica del electrocardiograma tiende a olvidarse. ¿Ok? Pero es la base del electrocardiograma y de todo lo que venga a continuación. Ok, ahora bien, existen las derivaciones. Tenemos derivaciones precordiales, ¿verdad? Tenemos las derivaciones frontales y fíjense ustedes, ¿ok? Que están las derivaciones bipolares, como son la de 1, de 2 y de 3, y su nombre les queda muy bien, bipolares, ¿verdad? Porque ellas están compuestas de dos electrodos. Y es interesante entonces que lo que hemos visto nos va a ayudar muchísimo. Nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque funciona exactamente igual a lo que hemos venido tratando en este video. Si en algún momento en el corazón hay algún tipo de despolarización en una zona que genere algún vector, si ese vector en la derivación de 1, si ese vector, la flecha, apunta hacia el extremo positivo, entonces lo que veré yo en D1, el trazado, va a ser positivo. Si ese vector apunta hacia la parte negativa de D1, entonces en D1 el trazado va a demostrarse que es negativo. Asimismo, ocurre en D2. Si la flecha o el vector apunta hacia el extremo positivo,
entonces yo voy a ver algo, una deflexión positiva. Si la base del vector, por el contrario, apunta hacia el extremo positivo, entonces yo voy a ver una deflexión negativa. Y lo mismo en D3, y no lo voy a repetir para no sonar tan repetitivo. Asimismo, entonces están las derivaciones unipolares de las extremidades. Es importante destacar de ellas que, bueno, su nombre también lo dice, son unipolares. Es decir, ellas no tienen dos electrodos. De modo que entonces no puede hacerse la comparación entre lo que detecta un electrodo y lo que detecta el otro. En este caso, bueno, quien llevaba la batuta en las bipolares es el único que está presente en las derivaciones unipolares de las extremidades. En este caso, ABR, ABF y ABL representan o poseen solo el electrodo positivo. Es decir, que siempre que un vector se acerque a ellas, o siempre que un vector se aleje de ellas, ellas van a marcar la deflexión. Siempre que el vector las apunte, como ellas son electrodo positivo solamente, entonces siempre que el vector las apunte, las señale, va a aparecer una deflexión positiva en su trazo. Siempre que el vector les dé la espalda, es decir, les muestre su base, su cola, entonces ya van a mostrar una deflexión negativa. ¿Ok? Básicamente, si uno los viera así nada más, entonces sería difícil de entender cómo o cuándo un vector se dirige hacia el brazo, ¿verdad? Podríamos imaginarlo así. Cuándo se dirige hacia el brazo o cuándo se dirige hacia la pierna. Pero la verdad es que no es necesario imaginarlo de esa manera, pues el cuerpo funciona como un medio, ¿verdad?, de transmisión eléctrica. Y estas dos teorías, o todas estas derivaciones, mejor dicho, terminan fusionándose en un sistema que muchos conocen como el sistema hexaxial, que estará compuesto por, fíjense, aquí está ABF, ABR y ABL, es decir, las mismas unipolares, y también va a estar compuesto por las bipolares. Aquí tenemos D3, D1 y D2. Ok. Por supuesto que no voy a hacer mucha énfasis en esto. Recuerden que este solamente se está dando a modo de repaso y que no es el punto más importante. Pero sí quiero que se entienda una cosa. ¿Es así o es con esto uno de los principales elementos que vamos a utilizar junto con lo ya aprendido para poder diagnosticar no solamente un infarto al miocardio, sino en dónde se ubica ese infarto al miocardio? Y es importante destacar en dónde se encuentra el polo positivo de cada una de esas derivaciones, tanto bipolares como las unipolares. ¿Ok? Entonces, fíjense en algo. D1, ¿verdad? O podemos pensar que D1 está compuesta por ABR y ABL. ¿Ok? Y es muy sencillo. ABR siempre es negativa. ABF siempre es positiva. ¿Ok? Esa es la primera base. ABR siempre es positivo, siempre es negativo, y ABF siempre es positivo. Ahora bien, cuando forman D1, ¿verdad? El electrodo positivo lo representa ABL y el electrodo negativo lo representa ABR, ya lo saben. ¿Por qué? Porque el electrodo negativo, ABR, siempre va a representar el electrodo negativo. ¿Ok? Ahora, en D1, ABR representa el electrodo negativo y ABL representa el electrodo positivo. En D2 es muy sencillo. ¿Por qué? Porque ABR representa el electrodo negativo como siempre y ABF representa el electrodo positivo como siempre. ¿Ok? En D3, ABF como siempre representa el electrodo positivo y ABL representa el electrodo negativo. ¿Ok? Es decir, si ya se saben que ABF siempre es positivo y ABR siempre es negativo, es fácil deducir que el polo opuesto se encuentra en ABL. ¿Ok? Cuando lo vemos acá de nuevo, ¿verdad? Fíjense que ABF, ¿verdad? Era que estaba puesto en el pie, estaba hacia abajo, y ABF siempre era positivo, ¿verdad? Cuando se representaba, ¿en dónde? En lo que vendría siendo las derivaciones bipolares. Entonces fíjense, aquí está
D2. ¿Y cuál es su extremo positivo? El que se encuentra en la parte inferior. ¿Por qué? Porque recuerden que este extremo inferior está representado por ABF. Aquí está D3. Y entonces, ¿cuál es su extremo positivo? Bueno, el que está abajo, porque recordar que D3, entonces el polo inferior, ABF, que lo era el que conformaba, siempre es el positivo. Ok. Ahora, en cuanto a las unipolares, sabíamos que ellas están representadas por un único polo, por un único electrodo, y que él siempre era el positivo. Entonces, el brazo derecho, ¿hacia dónde se encuentra? Bueno, se encuentra en la parte superior. Y fíjense ustedes que es hacia arriba donde está su polaridad positiva en ABR y ABL igual hacia arriba. ¿Ok? Sin embargo, ABF, el pie, entonces él sí se encuentra hacia abajo y por lo tanto la polaridad positiva representada en este eje se encuentra también hacia abajo. ¿Ok? Si no lo han entendido muy bien, entonces voy a repetirlo una vez más y ya quedará de todos ustedes repasarlo, ¿verdad? Porque esto es muy importante que quede grabado ya en su mente y que lo tengan siempre en cuenta. ¿Ok? Voy de nuevo. Entonces, D2 está constituido o es parte de las derivaciones bipolares por dos polos. El positivo representado por ABF siempre es positivo, ¿verdad? ABF, esa parte inferior, siempre es positiva. Y por ABR, que siempre es negativo. ¿Ok? Lo vemos acá. Entonces, esta es la derivación de 2 hacia abajo, su extremo positivo, y hacia arriba, su extremo negativo. D3 sucede igual. ABF siempre representa el polo positivo y ABL en este caso es negativo. Lo vemos acá. Entonces, en la derivación D3, que es esta que ven acá, pueden observar que su extremo positivo se encuentra hacia la parte inferior y que su extremo negativo se encuentra hacia la parte superior. Cuando veo D1, entonces, como siempre ABR es negativo, ¿verdad? Representa su polo negativo hacia acá, hacia el lado derecho, y ABL hacia el lado izquierdo representa su polo positivo. Y fíjense que acá observamos en este punto D1, ¿verdad? Muy importante porque nos estipula derecha o izquierda, y fíjense que lo positivo está hacia el lado izquierdo, en un sentido anatómico, por supuesto, pues esto estaría representado sobre un cuerpo humano. Entonces, el positivo se encuentra hacia el lado izquierdo, mientras lo negativo se encuentra hacia el lado derecho en la derivación de 1. Decíamos que las extremidades, cada una de ellas representa el polo positivo. Entonces, los brazos se encuentran en la parte superior, mientras que la pierna se encuentra en la parte inferior. Cuando lo vemos acá, entonces, ABR, brazo derecho, fíjense que es positivo en su parte inferior y no en la inferior. ¿Ven? En la superior es positivo, pero en la inferior es negativo. ABL igual, que sería el brazo izquierdo. Entonces, en su parte superior es positivo y en su parte inferior es negativo. Sucede lo opuesto con ABF, que está en el pie izquierdo. ¿Por qué? Porque, bueno, él se encuentra en la parte inferior y por lo tanto es allí donde está el electrodo positivo y por lo tanto abajo entonces donde se encuentra su positividad y hacia arriba es donde se encuentra su negatividad. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Bueno, porque dependiendo de dónde esté apuntando un vector, vamos a encontrar diferentes deflexiones en cada uno de los trazados de esas derivaciones. ¿Ok? Y en un punto será necesario tener esto dentro de nuestra mente para imaginar en qué área del corazón está ocurriendo la patología. Estas son las derivaciones precordiales. ¿Ok? Tenemos desde B1 hasta B6. Dejo su repaso donde se ubican en el tórax. Pero es importante que sepan que ella no está viéndolo desde el plano frontal, sino que lo está viendo desde un plano horizontal. ¿Ok? Ella nos puede hablar de lo que es anterior, de lo que es posterior, y nos permite una imagen mucho más global de todas las paredes del corazón. Bueno, tener en cuenta que derivaciones septales, lo que vendría siendo B1, B2, podríamos tomar también parte de B3, B1 más para ventrículo derecho, B4 toma parte de lo que vendría siendo el septum,
pero también parte de lo que vendría siendo el ventrículo izquierdo y las que son netamente laterales, ¿verdad? Y que ven más que nada lo que vendría siendo ventrículo izquierdo, V5 y V6. Ok, como les decía, entonces vamos a hablar un poco de lo que son los vectores de despolarización, tanto auricular como ventricular, a modo solo de práctica, para entender o recapitular o repasar lo que eran los vectores y cómo estos se expresan en el electrocardiograma, ¿verdad? Pero no un modo de extensa explicación, pues, como les decía, quizás otro video será motivo de ello, pero el tema central sigue siendo la corriente de lesión que ni siquiera hemos comenzado. Vector de despolarización auricular entonces. Fíjense que en este caso son dos vectores los que existen. Hay un vector que se dirige hacia la izquierda, hacia la aurícula izquierda, y hay un vector que se dirige hacia abajo, hacia la derecha, pero de ello surge un vector único conocido como vector de despolarización auricular. ¿Ok? Si lo vemos acá, como este vector se expresa en el eje axial, podemos ver que casi sigue el trayecto de la derivación de 2. Fíjense que en este caso, ¿verdad? Él estaría apuntando a ese extremo positivo de D2. ¿Cómo será la deflexión entonces en D2? Exactamente, positiva, espero que hayan acertado. ¿Y cómo será entonces esa onda de despolarización auricular en ABR? Debe ser negativa. ¿Por qué? Porque acá arriba se encuentra el electrodo positivo y él está viendo la cola del vector. Para nada la flecha está apuntando hacia acá. De modo que en ABR deben ver en un electrocardiograma normal la onda P, que representa la despolarización de las aurículas, como una deflexión negativa en ABR, ¿ok? Mientras que en D2 va a ser francamente positiva. Así sucesivamente en el resto de las derivaciones. Fíjense que desde el plano horizontal, ¿verdad?, las derivaciones precordiales apunta básicamente hacia B6, donde podemos encontrar seguramente más intensa o de mayor voltaje lo que sería la onda P. ¿Ok? El vector de despolarización ventricular no es uno solo, son varios, comenzando por lo que vendría siendo el vector septal, ¿verdad?, que realmente comienza por, también son dos vectores. Ambos ocurren simultáneamente, son de muy bajo voltaje, ocurren casi en la misma dirección, por lo que esto tiende a simplificarse con un solo vector, que es así pequeñito como lo ven. Quizás no tenga la dirección adecuada, pero es a simple, por simple demostración, para que ustedes puedan verlo gráficamente, ¿verdad? Pero fíjense que estas imágenes sí nos fallan y que puede observarse como el vector sigue casi la dirección de ABL. En este caso, fíjense que en lo que sería ABR, la flecha del vector entra más o apunta más hacia el lado positivo que hacia el lado negativo de ABR. Así que pudieran ver, ¿verdad?, una deflexión positiva cuando ocurre o cuando aparece este vector allí en ABR. ¿Sí? Pero como en el resto de las derivaciones este vector apunta más, por ejemplo en D2 apunta más hacia su parte negativa, es por ello que este vector de despolarización septal tiende a formar la onda Q, por lo menos en esa derivación. Ok, este es uno de los vectores más intensos, que es el de las paredes libres, ¿verdad?, o el de las paredes de los ventrículos. Fíjense la dirección y la magnitud que le ponen en este dibujo. ¿Por qué la magnitud? Porque es una de las flechas más grandes que se ha visto y sigue prácticamente la dirección de la derivación de 2, por lo que se da una onda R muy intensa y positiva. ¿Por qué? Porque se dirige hacia la parte positiva. ¿De quién? De la derivación bipolar de 2. ¿Cómo se observaría en ABF? Positiva también. Fíjense que se dirige muy cerca de su electrodo positivo, siguiendo paralelamente su dirección. ¿Cómo se observaría en ABR?
Pues negativa, porque se aleja totalmente. El electrodo positivo que se ubicaba aquí arriba estaría viendo la cola. ¿Cómo se observaría en ABL? Igualmente negativo, quizás no tanto como ABR, porque el vector se está dirigiendo un poco hacia la izquierda, pero igualmente sería negativo. Ok, y de las porciones basales de las paredes ventriculares, y entonces tenemos que este es un pequeño vector, pero que se dirige de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, por lo que generalmente ocasiona en las derivaciones D2, ABF, D3 deflexiones negativas. ¿Ok? Puede que sí, puede que no, porque es un vector bastante pequeño. Igual, como les decía, no es tema de este video. Sin embargo, podemos pensar que en D2, donde venía sucediendo o de donde están mostrando todas estas derivaciones, entonces se observa una onda S producto de este vector. Algo importante que aclarar es porque la onda T, representando la onda de repolarización, y habiendo visto antes en este mismo video que la onda de repolarización era inversa a la onda de despolarización, ¿cómo es posible que con una despolarización positiva se dé una onda T positiva también? Si ocurría lo opuesto cuando le mostraba en el video la célula, cómo sucedía en la célula. Bueno, es por unas características propias del tejido, en las que las primeras células en repolarizarse son las que se despolarizaron de últimas. Es decir, uno pensaría que la repolarización debería comenzar en el septum, ¿verdad? Donde comenzó la despolarización. Es decir, la primera célula que se despolarizó debería ser la primera que se repolarice. Pero no sucede así. Y como son las células de las paredes ventriculares las primeras en repolarizarse, ¿verdad? Pensemos un poco. Si ellas se están repolarizando primero, ¿qué carga se encuentra a su alrededor? ¿Cuál será la carga de una célula repolarizada? ¿Cuál será la carga alrededor de ella? Si quieres, puedes pensar qué pasa en el interior y luego pensar qué pasa en el exterior. El interior, ¿qué carga está obteniendo? ¿Se está haciendo positivo o se está haciendo negativo? Se está haciendo negativo. ¿Por qué? Porque se está repolarizando, está regresando a su potencial de reposo. ¿Ok? Ahora, una vez sucede esto, ¿verdad? Es decir, si se está haciendo negativo, eso quiere decir que por fuera él es positivo. ¿Sí? Mientras que lo que aún permanece despolarizado y que fue lo primero que se despolarizó, sigue siendo entonces negativo. Este tejido se mantiene despolarizado, el interior de esa célula se mantiene positivo y por lo tanto su alrededor se va a encontrar negativo. Y aparecería un vector en esta circunstancia. ¿Cuál sería la dirección del vector? Fíjense que tiene una dirección muy similar, ¿ok?, a la que veíamos cuando se representaba el vector de despolarización de las paredes ventriculares y que generaba esta onda R. De modo que eso es lo que explica que la onda T de repolarización tenga la misma, en un electrocardiograma normal, ¿verdad? Y en la derivación de 2, tenga, por lo menos en esa derivación, tenga la misma polaridad, ¿verdad? Sea de la misma polaridad que la onda R. Ok. Si ya entendiste que una célula o un tejido despolarizado realmente se encuentra a su exterior, o lo que detecta un electrodo en su exterior es una carga netamente negativa porque él está despolarizado, si entendiste que entonces un tejido despolarizado representa la base de un vector, ¿por qué? Porque la base del vector es las cargas negativas, son las cargas negativas, entonces estás listo para entender corriente de lesión, ¿sí? ¿Y qué es la corriente de lesión? Pueden interpretarlo en el nombre, sí, realmente es la corriente, es la actividad eléctrica que produce un tejido lesionado. Puede presentarse en traumatismo mecánico, en infecciones, y lo que va para nosotros, lo que más nos importa en este caso,
en la miocardiopatía isquémica. ¿Ok? Es decir, cualquier patología que esté produciendo una isquemia severa, o por lo menos suficiente. ¿Para qué? Para que no le lleguen los nutrientes, para que no le llegue el oxígeno y para que se acumule en esas células, en ese tejido, el dióxido de carbono a tal manera que esto pueda afectar el metabolismo celular y esta célula no pueda repolarizarse. Escúchese bien, que esta célula no pueda repolarizarse. Es decir, que un tejido lesionado con una suficiente isquemia, ¿verdad?, para afectar sus procesos metabólicos, lo que genera en esa célula, en primera instancia, no es que muera. Si no es una isquemia tan severa, la célula no muere. Le llega el suficiente suministro para mantenerse con vida, pero no los suficientes nutrientes, suministro de oxígeno y poder expulsar todo ese dióxido de carbono que se acumula producto de su metabolismo como para poder repolarizarse. De modo que todo tejido lesionado por isquemia, en este caso, ¿verdad?, una isquemia moderada, podríamos decir, va a encontrarse despolarizado permanentemente, ¿ok? Hasta que se solucione el problema o muera la célula. Entonces, repito, todo tejido afectado por una isquemia moderada, ¿ok?, o suficiente para que no le lleguen los nutrientes necesarios, provoca que ese tejido permanezca despolarizado. Permanezca despolarizado. El hecho de que un tejido permanezca despolarizado genera vectores, evidentemente. Y estos vectores representan una corriente, representan una actividad eléctrica. Y esa actividad eléctrica se conoce como corriente de lesión. Se dice que es uno de los datos diagnósticos más importantes de los electrocardiogramas para poder diagnosticar una trombosis coronaria aguda. ¿Y por qué será? Bueno, porque una trombosis coronaria aguda genera un proceso isquémico. Un proceso isquémico que afecta a un grupo de células, que afecta a un tejido y que ese tejido va a generar entonces una corriente de lesión. Es evidente que la trombosis coronaria aguda siempre va a cursar con una corriente de lesión. De modo que este dato diagnóstico siempre va a estar presente y dependerá de nosotros si lo conocemos, si podemos observarlo o no. Entonces, aprovechando la linda imagen del corazón, imaginemos que ha ocurrido una trombosis coronaria aguda, ¿verdad? Un trombo se aloja a este nivel, impide que llegue una correcta irrigación a estas ramas que ustedes pueden observar y por lo tanto este tejido que se ve más oscurecido es porque está isquémico, ¿ok? Estas células habitualmente van a ¿qué? ¿Qué va a pasar con ellas? No les llega el oxígeno, se acumula el dióxido de carbono, no llegan nutrientes, aún están vivas, ¿verdad?, aunque quizás no por mucho, pero siguen con vida, pues la oclusión no es tan severa, o acaba de ocurrir, pero lo que impide esto es que se repolarice, de modo que toda esta región del corazón, en este caso, permanecería despolarizada. Esa despolarización va a crear habitualmente vectores que se van a dirigir a todas las partes del corazón. Ahora bien, si estas células están despolarizadas, ¿qué carga va a haber a su alrededor? ¿Qué carga van a tener ellas rodeándola en ese intersticio, en ese extracelular? Dejo el espacio para que ustedes puedan responderlo. Sabemos que cuando están despolarizadas, internamente cada célula de ese tejido es positivo, de modo que se rodean de cargas negativas, ¿ok? Se rodean de cargas negativas. Ahora bien, rodeándose de cargas negativas, ¿qué van a representar de un vector? ¿La flecha o la base? Evidentemente, la base, pues era la base o la cola del vector lo que representaba cargas negativas. Es por ello que va a haber vectores que se dirigen hacia todos lados, pero que no es la flecha lo que representa la lesión, sino su base. Esto es fundamental para entender la corriente de lesión. Entonces, la corriente de lesión va a generar vectores
pues ya es una corriente, ya está generando una diferencia eléctrica, ¿verdad? A nivel de los tejidos, pues si alguno está en reposo, esto siempre va a estar despolarizado, mientras prevalezca la lesión y hay isquemia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que básicamente ese tejido despolarizado va a representar la base de muchos vectores que se van a dirigir a todas aquellas áreas, que sean más positivas que esta región, que es francamente negativa, pues el tejido prevalece despolarizado. Entonces, esto es un electrocardiograma normal. A propósito de este video, nos interesa tener en cuenta dos áreas muy fundamentales. Una que debe ser muy conocida por todos, ¿verdad? El segmento ST, ¿ok? Y otra que quizás no muchos le han prestado atención, que vendría siendo el segmento TP. El segmento ST, ¿qué sucede? ¿Verdad? Acaba de finalizar la despolarización del corazón, la despolarización en este caso ventricular, ¿verdad? La mayor porción del corazón. Y en este punto, el segmento ST, no ha ocurrido la repolarización. ¿Qué quiere decir? Que en este punto todas las células de ese ventrículo están despolarizadas. Es decir, en su interior son positivas, pero en su exterior son negativas. ¿Por qué es importante? Porque si hay corriente de lesión en este punto en el que ya está totalmente despolarizado el ventrículo, los ventrículos, entonces en ese punto incluso las áreas lesionadas van a tener la misma carga que el resto del corazón, ¿ok? Así que es un punto de partida. Desde aquí todo el corazón tiene la misma carga, de modo que un electrocardiógrafo debería realmente en ese punto darnos una verdadera línea isoeléctrica. ¿Por qué? Porque aún estando un electrodo sobre un área lesionada, va a detectar la misma carga que lo que esté en un área no lesionada. Ahora bien, el otra área importante era el segmento TP. ¿Y por qué es importante esta área? Bueno, porque aquí también se da una línea isoeléctrica, pero debido a un proceso muy diferente. Ya ha ocurrido la repolarización ventricular y estamos en la fase de diástole. El corazón está relajado, las células están en reposo, de modo que cuando lo ven así lindo como se ve en este electrocardiograma es porque todas las células en este momento están repolarizadas, están en su potencial de reposo, ¿ok? Entiéndase, todas las células entre comillas. Sabemos que no existe un verdadero potencial de reposo para las células marcapasos de los nódulos, pero en línea general, hablo de las células musculares. En este punto podemos decir que todas las células están repolarizadas, están en su potencial de reposo y por lo tanto se vería de esta manera, el intracelular negativo rodeado por algunos iones positivos, ¿ok? Pero todo estaría sin diferencia eléctrica, por lo que se vería una línea isoeléctrica si el corazón está sano. Pero si hay un área enferma, si hay una corriente de lesión, en este caso, si hay una corriente de lesión, entonces no sería isoeléctrico, porque mientras todo el corazón se relaja, hay un área que no puede repolarizarse. Hay un área que permanece despolarizada, de modo que aquí se verían afecciones, ¿ok? Y así surgen entonces dos puntos de comparación. ¿Qué vamos a comparar? Vamos a comparar el punto J. ¿Qué es el punto J? Es el punto exacto en donde termina el complejo QRS, ¿ok? En cuanto él termina, eso es lo que vamos a determinar como punto J, que vendría representando esa área, ¿verdad? O esa inmediata parte, ¿verdad? En la que todo el ventrículo está despolarizado y que todo ese corazón o esos ventrículos tienen la misma carga, porque hasta las áreas lesionadas también están despolarizadas, ¿ok? Esa es la importancia del punto J. En ese punto todo el corazón es verdaderamente isoeléctrico y un electrocardiógrafo lo detectaría de esa manera. Y lo vamos a comparar con el segmento TP, justo antes de que se produzca la onda P, ¿ok? Lo vamos a comparar con esa región. No es todo el segmento TP, es justo cuando va a comenzar la onda P. Pero veremos que en líneas generales no varía mucho todo lo largo del segmento TP, pero si en algún punto tendrás que elegir entre el segmento TP y donde comienza la onda P, recuerda que se compara el punto J con
el TP justo antes de que comience la onda P. Entonces, vamos a comenzar. Ya sabemos algo. Sabemos que la región lesionada permanece despolarizada. Sabemos que por estar despolarizada representa la base del vector de esa corriente de lesión. ¿Por qué representa la base? Recuerda, porque está despolarizado. El interior es positivo y se rodea de carga negativa, de modo que es la base del vector, es lo negativo, ¿sí? Y evidentemente el área sana, toda el área sana, va a representar la flecha del vector. Dependiendo de donde esté ubicado la lesión, ese vector puede dirigirse hacia un lado o hacia el otro, y lo veremos a continuación. Entonces pueden ver que aquí tienen la chuleta. Se trata de un infarto miocardio de pared lateral del ventrículo derecho. En lo sucesivo verán que primero diagnosticaremos dónde se encuentra antes de verlo, para que no haya prejuicios. Entonces, fíjense ustedes, ¿dónde se encuentra el punto J? Decíamos que era inmediatamente termina el complejo QRS, ¿ok? Vemos una onda P, vemos una R y vemos una S. Y aquí termina el complejo QRS, ¿ok? Marcamos nuestro punto J. El punto J, como todo en este momento está despolarizado, la zona sana y la zona enferma, donde se encuentra la corriente de lesión, también está despolarizada. Esto va a ser nuestra línea isoeléctrica. ¿Con quién la vamos a comparar? Con el segmento TP. ¿A qué nivel? Al nivel justo antes de ¿dónde? Justo antes de encontrarse con lo que vendría siendo el inicio de la onda P. Entonces, si vemos acá, podemos ver un área que se encuentra por encima del punto J, es decir, un área positiva. Entonces, esta corriente de lesión es positiva en la derivación de 1. Si es positiva en la derivación de 1, aquí vemos solamente las dos derivaciones que están acá, ¿verdad? Pero están aún en el mismo eje exaxial, pero solamente vemos las que nos interesan. Fíjense ustedes, recordando, ¿verdad?, que esta derivación bipolar ABR a la derecha, ¿qué representaba siempre? Negatividad. ¿Y qué representaba la izquierda, ABL? Lo positivo de esta derivación. Si él está detectando esa corriente de lesión positiva, es porque la flecha, la punta del vector, apunta hacia su electrodo positivo, ¿ok? Recuerden que para que él pueda escribir o hacer una deflexión, trazar una deflexión positiva, la punta del vector debe estar observando al electrodo positivo, que era la primera parte de este video. Entonces, ya determinamos la corriente de lesión. ¿Por qué? Poniendo nuestro punto J, comparándolo, como ya habíamos hecho, y entonces determinamos que era positivo. Es decir, que la punta del vector en la derivación de 1 está apuntando hacia su electrodo positivo. ¿Ok? Es esta flecha roja que ven aquí en la parte inferior, ¿right?, que está justo en la derivación de 1. ¿Sí? Vamos con D3. Entonces fíjense que justo acá está el punto J, donde lo señalan, ¿sí? Está terminando el complejo QRS, aunque en este caso no es un QRS, ¿sí? Pero bueno, vendría siendo más una R. Bueno, terminó el complejo QRS. Fíjense que ¿con quién lo voy a comparar yo? Con el segmento TP. ¿Pero a qué punto? ¿A este punto? Por supuesto que no. Voy a compararlo con el segmento TP justo antes de que comience la onda P. Fíjense que esa porción se encuentra por debajo del punto J, que nos representa la línea isoeléctrica, ¿sí? Entonces, como se encuentra por debajo, quiere decir que es negativo. Es negativo. Es decir, la corriente de lesión se detecta con una deflexión negativa en la derivación de 3. Entonces, ¿por qué se detecta de manera negativa? Bueno, porque el electrodo positivo de D3 no está viendo
la punta del vector, sino que está viendo su cola. ¿Sí? Recuerden que el electrodo positivo llevaba la batuta. Era el que decidía cómo se iba a graficar en el electrocardiograma algún vector. Entonces, cuando él veía la punta, había deflexión positiva, como ocurrió en D1. Si hay deflexión negativa, quiere decir que él está viendo la cola, no está viendo la punta. Entonces, fíjense que aquí lo grafican del mismo modo. Aquí vemos que en la derivación de 3 se mueve un vector cuya cola apunta hacia el extremo positivo, cuya punta apunta hacia el extremo negativo. ¿Sí? Si contabilizáramos los cuadros con una regla en un eje bien hechecito, entonces podríamos sumar esos vectores, igual que se calcula el eje cardíaco, haciendo con una regla, ¿verdad? El número de cuadros pequeños puede ser, y entonces luego se traza una línea perpendicular a la que representa esa derivación. Fíjense que se representaría por esta línea de rayitas. Igual sucede con la otra derivación, y en el punto en que se unan, allí corresponde la punta del vector. Entonces da un vector único que tiene esta dirección. Entonces, ¿dónde se encuentra la lesión? ¿Dónde está la lesión? Fíjense una cosa. Recordemos que el tejido que está produciendo esta corriente de lesión está despolarizado. Si está despolarizado en el interior es positivo, pero en su exterior es negativo. ¿Sí? Recuerden que la corriente de lesión estaría representando siempre la base del vector de la lesión. Es decir, la base del vector representa la lesión. La base del vector representa la lesión. De modo que yo sé que con la práctica no será necesario hacer este dibujo, pues tú te vas a ir ubicando. Por ejemplo, lo vimos positivo en D1. Eso quiere decir que la punta del vector apunta hacia el electrodo positivo de D1. Yo sé que el electrodo positivo de D1 es el brazo izquierdo. De modo que si yo sé que hacia allá está apuntando el vector, hacia allá está apuntando la flecha, y que la lesión siempre es la base del vector, quiere decir que no está hacia la izquierda, a donde apunta la flecha, sino que está hacia la derecha, a donde está la base. ¿Ok? Que es lo mismo que vemos acá. Si la punta del vector está apuntando hacia el electrodo positivo que está a la izquierda, quiere decir que la lesión que siempre está en la base se encuentra hacia el lado opuesto, hacia la derecha. Si en la derivación de 3 la punta del vector está apuntando hacia lo que sería ABL, el brazo izquierdo, hacia allá está apuntando el vector, hacia su extremo negativo, quiere decir que la lesión está hacia abajo, hacia ABF, hacia el extremo positivo, y no solo hacia abajo, sino hacia abajo y a la derecha. ¿Ok? De modo que puedo ver que esta lesión es ventricular, se encuentra a la derecha. Así pues, entonces esta es un infarto al miocardio de la pared lateral del ventrículo derecho. ¿Sí? Pueden preguntar, bueno, ¿sabes que es el ventrículo derecho? Porque el vector se dirige hacia allá, está bien, pero ¿cómo sabes que es de la pared lateral? Bueno, sería necesario ver las derivaciones precordiales para establecerlo. Sin embargo, para no entrar tan a fondo de una vez, comenzamos este primer ejemplo solo con algunas derivaciones frontales, y a continuación vamos a otro caso en el que vamos a observar las derivaciones precordiales también. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, la derivación de 1, de 2, de 3 y V2. ¿Ok? Y V2. Fíjense entonces, tenemos aquí el eje exaxial como referencia. Miren, ¿observan algún tipo de corriente de lesión en D1? La verdad no se observa, porque si yo pongo un punto J acá, ¿verdad?, onda T, onda P, justo antes de la onda P, no hay mucha diferencia, la verdad. Se mantiene dentro de una misma línea. No se encuentra ni por encima ni por debajo del punto J. De modo que la D1 en este caso
no nos sirve para el diagnóstico. Fíjense que esto significa dos cosas. La primera es que si no has visto el resto de la derivación, te podría decir, bueno, esto es un paciente que no tiene un infarto. Pero también puede decir otra cosa, como es el caso, ¿verdad? Si veo el infarto, veo la corriente de lesión en el resto de las derivaciones, puedo pensar que si D1 no me muestra ni positivo ni negativo es porque está aquí, justo en el centro, ¿ok? Porque no se va ni hacia la izquierda, ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda. Es decir, permanece en el centro, ¿verdad? Y entonces yo puedo pensar en lo que vendría siendo un infarto, ¿verdad? No hacia lo que sería el ventrículo derecho ni lo que sería el ventrículo izquierdo, ¿sí? No podría especificar en qué ventrículo podría estar ocurriendo ese infarto. Ahora, vamos a ver la derivación D2. Ok, aquí está la onda P, comienza el complejo QRS y termina justo acá. Entonces, fíjense que he trazado una línea aproximadamente donde se encuentra el punto J, que representaría mi línea isoeléctrica. ¿Ok? Y aquí estaría mi punto de comparación aproximadamente, y fíjense que se encuentra por debajo del punto J, lo que quiere decir que es negativo en la derivación de 2. Entonces, para que sea negativo en la derivación de 2, ¿a dónde debe apuntar el vector? ¿Al polo positivo? ¿Al electrodo positivo? No, porque si el vector apuntara hacia el electrodo positivo, la corriente de lesión, ¿verdad?, ese vector habría hecho una deflexión positiva. Es decir, para yo poder verlo, una deflexión como es este caso, un trazado negativo, es porque la punta del vector apunta, valga la redundancia, hacia el electrodo negativo. Fíjense que ya en esta representación vemos como el vector también se dirige hacia el polo negativo. Pero cuando ustedes lo hagan, entonces no van a tener esta chuleta, sino que debemos hacerlo como lo hemos hecho aquí en este eje, ir razonándolo, pensándolo y tratar de responder las preguntas en las pausas que yo hago. Entonces, veo la derivación de 3, ¿ok? Termina aproximadamente en esta región, ¿ok? Es que tiene una Q, una R, va descendiendo y termina acá. Entonces este es mi punto J. Debo buscar mi punto de comparación y es aproximadamente a este nivel. Y entonces fíjense que también se observa negativo. Entonces piensen ustedes, ¿a dónde está apuntando ese vector? Si D3 está constituido por ABL y ABF, entonces ¿hacia dónde está apuntando? Está apuntando hacia arriba para ser negativo o está apuntando hacia abajo para ser positivo. Evidentemente la corriente de lesión ya la vimos como negativa, entonces la flecha, la punta de ese vector apunta hacia arriba, hacia el electrodo negativo de esta derivación. Es así como vemos aquí representado este vector también apuntando hacia lo negativo. Ahora, recuerden, la lesión siempre se encuentra en la base del vector. Es decir, si en D2 estaba apuntando el vector hacia arriba, estaba apuntando hacia ABR, quiere decir que no se encuentra allí la lesión. Así ya está apuntando la flecha, pero el vector está en la base. Es decir, el vector se encontraría hacia ABF, se encontraría hacia abajo. ¿Ok? Se encontraría hacia abajo. En este caso, la D2 nos dice se encontraría hacia abajo y hacia la izquierda. En el caso de D3, ¿verdad?, que nos mostró también que el vector apuntaba hacia su extremo negativo, hacia arriba, hacia BL, realmente ahí no se encuentra la lesión se encuentra en su base, es decir, cerca del electrodo positivo, que lo representa en esta derivación bipolar ABF. De modo que la lesión se encuentra hacia abajo, ¿ok? En este caso, hacia abajo y a la izquierda. Como D2 y D3 tienen una corriente de lesión muy similar, lo más probable, como habíamos visto ya en D1,
es que la lesión se encuentre muy centrada, ¿ok? Lo suficiente como para no poder especificar si es más de izquierda o de derecha, ¿sí? Entonces, si lo vemos acá, podemos ver que mientras los vectores apuntan hacia este lado y sus bases están apuntando hacia esta parte, es justo aquí donde está la lesión, ¿sí? Ahora, este caso clínico, bueno, es un infarto al miocardio de pared posterior, ya vamos a ver por qué posterior, de la región apical, ¿ok? Es decir, si se encontraba hacia abajo, muy cerca de esta dirección. Ahora, fíjense que para yo poder decir si es de pared anterior o si es de pared posterior, yo debo ver las derivaciones precordiales. En este caso, fíjense que aquí está el complejo QRS, ¿sí? Y fíjense que aproximadamente acá está culminando y estamos marcando el punto J, ¿sí? Ahora bien, fíjense que es positiva la corriente de lesión en B2. En vista de que los precordiales representan electrodos positivos y él está detectando una corriente positiva, quiere decir que la punta del vector está apuntando a B2. Puede que así como lo ven en la imagen, que lo puse muy gráfico, pero puede que directamente o no directamente, ¿verdad? Pero la flecha se dirige hacia B2 para poder hacer una corriente de lesión positiva. Si está apuntando hacia B2 y B2 está en la superficie de la piel, ¿verdad? B2 es anterior y el vector está apuntando hacia allá y sabemos que no es la flecha del vector lo que señala dónde está la lesión, sino su base, quiere decir que no es un infarto de pared anterior, como señala el vector, sino que es un infarto de pared posterior, que es donde se encontraría su base, ¿ok? De modo que deflexiones o corrientes de lesión positiva en las derivaciones precordiales nos hablan de infartos de pared posterior, mientras que deflexiones negativas nos hablarían de infartos de pared anterior. Ok, quizás aún no tienes algunas cosas claras, quizás te pierdes un poco en el eje, pero siguen los ejemplos. Vamos a seguir practicando y poco a poco, ¿verdad? Me imagino te has dado cuenta de la importancia de cada uno de los elementos que he mencionado en el video. Dominar este eje fundamental, dominar lo que vendría siendo la carga que va a tener un tejido despolarizado, que es donde está la lesión, ha tenido su importancia, y el punto J y la comparación también la ha tenido. Ok. En el siguiente ejemplo no vamos a utilizar la chuleta del título, sino que vamos a intentar resolverlo y luego de haberlo resuelto vamos a ver si concuerda nuestra conclusión con el resultado que yo muestre. Recomiendo que si sientes la confianza puedas ponerle pausa al video e intentar resolverlo sin ver la respuesta. Entonces comenzamos. Lo primero es ver la derivación de 1, ¿sí? La verdad puedo marcar aproximadamente acá el punto J, ¿verdad? Y un punto de referencia, ¿verdad? Antes del comienzo de la siguiente onda P, y está ligeramente negativo, ¿sí? Está ligeramente negativo. Quiere decir esto que la flecha del vector apunta hacia el electrodo negativo, de modo que la lesión no está hacia el electrodo negativo, que está a la derecha, sino que está hacia el electrodo positivo, porque si la punta del vector apunta hacia acá, entonces la base apunta hacia acá. Eso quiere decir que estamos en una posible lesión de corazón izquierdo. Ok. Realmente acá, si aquí está el punto J en la derivación de 2 y aquí está el punto de referencia, ¿verdad? Para comparar, de verdad que no hay una gran diferencia, la verdad no hay diferencia. De hecho, en D2 no se observa una corriente de lesión. Diferente es en D3.
¿ok? Donde aquí está terminando y el punto de referencia es este aproximadamente, y vemos que entonces es positivo. Quiere decir eso, ¿verdad? Que si me muevo en el eje de D3, ese vector está apuntando hacia su electrodo positivo. Para poder hacer una deflexión positiva, el vector debe estar apuntando hacia el electrodo positivo. Entonces, si ese vector está apuntando hacia el electrodo positivo, quiere decir que la lesión realmente no se encuentra en esa dirección, sino que la lesión está hacia su base, ¿ok? Y vemos que la base de D3 evidentemente también se encuentra hacia el lado izquierdo. Ok, también se encuentra hacia el lado izquierdo. Ahora, ya tengo bastante claro que es de corazón izquierdo. Me faltaría saber si es de pared anterior o pared posterior. En vista de que D3 no me da una corriente de lesión tan intensa, puedo pensar que es de ventrículo y no de aurícula. Ahora, veamos entonces la derivación B2. ¿Ok? Podemos establecer su fin aproximadamente acá. Es decir, el complejo QRS termina acá. Tenemos un punto J. Y si lo comparamos, ¿verdad?, con donde continúa el segmento TP, luego, antes de iniciar la siguiente onda P, podemos observar que tiene una gran deflexión o una gran corriente de lesión negativa por debajo del punto J. Ok, entonces si es negativa en un plano horizontal, ¿verdad? Sabemos que V2 se encuentra en la superficie del tórax. V2 es anterior y está viendo, ¿qué está viendo? ¿Está viendo la cola o está viendo la flecha del vector? Para poder hacer una deflexión negativa. Para poder hacer una deflexión negativa quiere decir que no está viendo la cola, no está viendo la punta, perdón. Quiere decir que está viendo la cola. Es la única manera de que él haga una deflexión negativa. Si él está viendo la cola y sabemos que la lesión siempre está en la cola, podríamos decir que entonces esta es una lesión de pared anterior. De modo que podría decir que esto es una lesión o un infarto al miocardio de la pared anterior del ventrículo izquierdo. Fíjense que este es V2, en este caso le está viendo algo negativo. Para poder verlo negativo tiene que estar viendo la cola del vector, ¿ok? ¿Por qué? Porque la flecha se aleja de él, más bien, el vector se aleja de él y por eso él ve algo negativo. Y eso quiere decir que la lesión es anterior. Y entonces vemos un infarto al miocardio de una pared anterior del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Ok. Ahora, que la imagen se ve fea, que no veo bien, que no puedo contar las rayitas, que no puedo hacer, no puedo contar los cuadritos y calcular un eje exacto. Ok, está bien, es cierto, ¿no? Pero yo estoy seguro que cuando estén en un hospital y les llegue, haga un electrocardiograma y encuentren una corriente de lesión, no van a tener tiempo de ponerse a dibujar para determinar que tiene un infarto y dónde es el infarto. Realmente lo importante es que podamos hacerlo sin necesidad, ¿verdad?, de tantos elementos, y que a medida en que llevemos más práctica seamos capaces de hacerlo sin utilizar nada, sencillamente nuestra mente, e ir imaginando las cosas. Y por eso vamos a hacer el siguiente ejercicio en este caso, en el que realmente no va a ser necesario contar los cuadritos ni dibujar un eje. Podemos determinarlo solamente con los datos que tenemos en el electrocardiograma. ¿Ok? Entonces fíjense que este es la derivación de 2, no empezamos en D1 porque no hay corriente de lesión. Ok, nuevamente de uno no hay corriente de lesión. Empiezo a pensar, ¿verdad?, que no puedo definir si es de un lado o del otro. ¿Okay? Que generalmente
Si lo hay, si hay lesión, como es el caso, entonces se encuentra en medio. Ok. Entonces, aproximadamente acá está el punto J. ¿Ok? Punto J. ¿Con quién lo comparo? Bueno, aquí viene la onda P, aquí viene la onda P. Comparo. Entonces, en D2, la deflexión es negativa, está por debajo del punto J. Ok, si está por debajo del punto J, entonces es negativa. ¿Hacia dónde se encuentra el vector apuntando en la derivación de 2? Tiene que estar apuntando hacia su electrodo negativo. Para poder hacer una deflexión negativa, la flecha tiene que estar apuntando hacia el electrodo negativo, o el electrodo positivo de esta debe estar viendo la cola. ¿Ok? Recuerden que siempre dependía de lo que veía el electrodo positivo. Bueno, entonces si el electrodo positivo está viendo la cola, es la única manera de que haga esta deflexión negativa la corriente de lesión. Si el electrodo positivo está viendo la cola y yo sé que en la cola está la lesión, bueno, ahora cabe preguntarme, ¿verdad?, ¿quién representa el electrodo positivo en D2? Y es el mismo que representa en D3, es ABF. De modo que yo sé que la lesión, ¿verdad?, se encuentra hacia abajo, ¿ok? Se encuentra cerca de ABF. Continuamos. Entonces fíjense que en D3 podríamos marcar el punto J a este nivel, ¿verdad? Aquí está terminando el complejo QRS y este es el punto de comparación. Y entonces, tras comparar, vemos que también es negativo. Si es negativo, quiere decir que el electrodo positivo está viendo la cola y en la cola está la lesión. Entonces, ¿quién representa el electrodo positivo, ¿verdad?, de D3? ABF, ¿verdad? También se encuentra hacia abajo. ¿Sí? Entonces, yo estoy imaginándome este eje en mi mente, yo puedo determinar, ¿verdad?, que he conseguido una corriente de lesión que se acerca acá, y que no puedo definir claramente un lado porque en D1 no hay corriente de lesión. Entonces, básicamente se dirige hacia abajo. ¿Ok? Ahora, fíjense cómo se verían las unipolares, ¿no? Entonces, fíjense que yo tengo aquí ABL, aproximadamente acá está terminando lo que vendría siendo el complejo QRS, y aquí estaría el punto de comparación. Entonces aquí punto J, punto de comparación, es positivo. Ok, es positivo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, ¿verdad?, que el vector estaría apuntando ¿hacia dónde? Hacia el electrodo positivo. Para ser positivo, tiene que el electrodo positivo estar detectando, estar recibiendo la punta del vector. Ok, como no me interesa la punta del vector, sino su cola, quiere decir que la cola se aleja entonces de este electrodo positivo, y si lo vemos en el eje, entonces también se dirige hacia abajo, en este caso hacia abajo y a la derecha. ¿Ok? En ABF, ¿verdad?, vamos a ver, fíjense que hasta acá tenemos el punto J, comparamos, es negativo. ¿Ok? Es negativo. Para que sea negativo, quiere decir que el electrodo positivo, que es ABF, es el único que tiene, ¿verdad?, está viendo la cola. ¿Y a mí qué me interesa? La cola, precisamente. Lo que quiere decir que es allí, cerca del electrodo positivo, donde se encuentra la lesión. ¿Ok? Entonces, ABL nos dice que está ligeramente ¿hacia dónde? Ligeramente hacia la derecha. Sin embargo, T1 nos habría mostrado algo realmente, ¿no? Es por eso que en los ejemplos anteriores no utilizamos las derivaciones unipolares. Pero ABF, mira, fue bastante Interesante. es necesario que también dominen cómo verlo en las derivaciones unipolares. Y entonces, esto nos dice que es un infarto inferior. Ahora, ¿es anterior o es posterior? La única manera de saberlo es viendo las derivaciones precordiales. Entonces, si yo veo B2, termina aproximadamente acá, ¿verdad? Aquí encontraríamos nuestro punto J, nuestro punto de comparación. Entonces, fíjense algo. Es positivo.
es positivo. Quiere decir eso, ¿verdad? Que la punta del vector está apuntando a B2. Es decir, B2 funciona como un electrodo positivo, como los unipolares. Es positivo él, ese es su único electrodo positivo. Entonces, si él ve la punta, hay una deflexión positiva, que es lo que está ocurriendo en este caso. Como él está viendo la punta y B2 o los electrodos precordiales se colocan están en la superficie de la piel, ¿verdad? En el caso de B2, B3 son anteriores, entonces yo puedo determinar que la base de ese vector se encuentra en pared posterior, ¿ok? Que era lo que veíamos en anteriores ejemplos, ¿no? En este caso tendríamos una flecha apuntando hacia el electrodo, hacia B2, y la cola se quedaría atrás, es decir, en pared posterior. Y en B3 ocurre exactamente lo mismo, un punto J, deflexión positiva, confirmando, ¿verdad?, que la flecha del vector en este caso apunta a B3 y la cola, que es donde está la lesión, se queda atrás, se queda en pared posterior. Tengo un infarto ínfero-posterior. Otro ejercicio, aquí se ve mucho mejor, recomiendo lo mismo, ¿verdad? Ya hemos practicado un poco más, póngale pausa al video, ya lo debe tener en alta definición, intente hacerlo usted mismo, ¿ok? Intente hacerlo usted mismo. ¿Ok? Entonces, continuamos. Derivación de 1, ¿sí? Fíjense que no es mucho, pero sí hay una corriente de lesión, ¿ok? Si hay una corriente de lesión, esta línea me queda un poco más arriba de lo que realmente es, ¿no? Pero aún así hay una pequeña deflexión positiva, ¿sí? Ahora bien, si ella es positiva, quiere decir que el electrodo positivo de D1 está viendo, está detectando la flecha del vector. Si el electrodo positivo de D1 se encuentra a la izquierda, ¿verdad?, en ABL, esto me dice que puedo estar en presencia de una lesión del lado derecho, que es donde está la cola. Ok, veo D2, aquí termina el complejo QRS, aquí tengo mi punto J, comparo con acá, tengo entonces negativo, ¿verdad? El punto de comparación se encuentra por debajo del punto J y por lo tanto, ¿verdad?, si es negativo, quiere decir que el electrodo positivo de D2 debe estar viendo la cola. Si el electrodo positivo de D2 está viendo la cola, entonces está viendo lo que me interesa. ¿Dónde está el electrodo positivo de D2? Entonces sabemos, ¿verdad?, que el electrodo positivo de D2 se encuentra, o está representado por ABF, se encuentra hacia abajo. Ok. Ahora, fíjense que se encontraría, en el caso de D2, estaría representando hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque es la dirección que exige en el eje exaxial esta derivación. Vamos a compararlo entonces ahora con D3. D3 también marco. Ok. Y fíjense que también es negativo en este caso. Si es negativo, quiere decir, ¿verdad?, que el electrodo positivo está viendo la cola. Si el electrodo positivo está viendo la cola, entonces ve lo que me interesa. Y eso quiere decir que hacia el electrodo positivo se encuentra la lesión. Entonces tenemos una disyuntiva. Ahora tenemos algo que también lo manda hacia abajo, ¿verdad? Ya sabemos que debe estar en lo que vendría siendo en los ventrículos, pero no sé si es de derecha, si es de izquierda. ¿Ok? Fíjense que ya habíamos, gracias a la derivación de 1, determinado que la lesión se desviaba ligeramente a la derecha. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la flecha del vector estaba apuntando hacia el extremo positivo, la flecha. Es decir, que la base se quedaba del lado opuesto, del lado derecho. Entonces, también si lo vemos de otra manera, fíjense que si D2 y D3 estuvieran jalando cada una hacia así, lo que sería la corriente de lesión, ¿verdad?, cual sea más intensa nos diría hacia dónde se desvía más. Y fíjense que la corriente de lesión en D3 es ligeramente más grande que la de D2, lo que quiere decir que la lesión está más hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo.
¿ok? Y que probablemente lo que estamos viendo en D2 sea producto de que la lesión se encuentra en los ventrículos, es decir, hacia abajo, y es lo que hace que se pueda ver la corriente de lesión acá. Fíjense que en ABR no vemos realmente grandes cambios, pero en ABL sí. Entonces marcamos nuestro punto J, punto de comparación, es positivo, ¿ok? Si es positivo, querría decir esto, que el vector está apuntando hacia su electrodo, es decir, la punta del vector se dirige hacia el electrodo positivo, que es el único que está en ABL, pues es unipolar. Entonces hacia acá está la punta. La base hacia dónde se encuentra? Se encuentra hacia acá, ¿ok? Hacia su elemento o su porción negativa, ¿no? Que queda representada acá en el eje exaxial. Entonces eso quiere decir que, mira, también nos está hablando, ¿verdad?, de una lesión del lado derecho, ¿ok? ABF podríamos verle y confirmar que la lesión se encuentra hacia abajo, ¿verdad? Fíjense que ve algo negativo, pues el electrodo positivo de ABF está viendo la base del vector y por lo tanto nos confirma que la lesión está hacia abajo. No determinamos aún si es de pared anterior o si es de pared posterior. Entonces vemos B1 y aquí termina el complejo QRS, mi punto J. Aquí tengo mi punto de comparación y tras comparar veo que hay una corriente de lesión positiva. Si hay una corriente de lesión positiva, quiere decir que la punta del vector está apuntando, valga la redundancia, hacia lo que sería la derivación B1. Entonces, si la punta del vector se dirige hacia B1, quiere decir que la cola quedó atrás. Tengo una lesión de pared posterior, probablemente del ventrículo derecho. ¿Ok? Bueno, este era el último ejemplo. Espero les haya gustado. Sé que no es fácil ver todo este video tutorial de un solo momento. Puede que hasta la mitad ya te hayas aburrido, que hayas dejado de entender algunas cosas. Puedes verlo varias veces, ¿ok? Me gustaría que leyeran lo que dice Gayton acerca de la corriente de lesión. Y entonces dice, es evidente que el análisis es complejo, ya ustedes se han dado cuenta. Sin embargo, es esencial que el estudiante lo repase una y otra vez. No hay otra forma de aprenderlo, hay que repasarlo una y otra vez. Si hay algo que no entiendes, vuelve a escucharlo, trata de analizarlo desde otro punto de vista, trata de practicar, googlea algunos infartos al miocardio, busca los específicos de pared posterior del ventrículo derecho, de pared anterior del ventrículo izquierdo, búscalos y ya sabiendo la respuesta trata de encontrar el resultado. Luego busca alguno donde no tengas la respuesta y trata de tú determinar dónde ocurrió el infarto. ¿Ok? Entonces debe repasarlo una y otra vez hasta que lo comprenda totalmente. No hay ningún otro aspecto del análisis electrocardiográfico que sea más importante. No hay otro. ¿Ok? Les diré que hay otros elementos que pueden ser utilizados para diagnosticar una miocardiopatía. Sin embargo, este es un método que puede entenderse, es un método que puede analizarse, no solo caletrearse, realmente entender por qué realmente esto está generado por un infarto. Ya sé que ese tejido permanece despolarizado, ya sé cómo está el área alrededor de él, ya sé por qué lo veo no en el punto J, sino lo debo comparar el punto J con la otra parte del electrocardiograma, ¿verdad? Y ese entendimiento no solo nos ayuda a razonar el electrocardiograma de una mejor manera, sino que en lo sucesivo, cuando tengas que ver otras cosas, puede que aplicando este mismo conocimiento les sirva para entenderlo mejor y también lo que es un hecho, ¿verdad? Que en la clínica, solo al ver la corriente de lesión será suficiente para ustedes diagnosticar un probable infarto miocardio y en segunda instancia, con un poco más de paciencia, determinar exactamente en qué parte. Y con algo de conocimiento de anatomía podrían saber si, por ejemplo, es una trombosis aguda, saber exactamente qué arteria está ocurrida. ¿Ok? Entonces, espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios. Si lo desean, suscríbanse. Poco a poco iré publicando otros videos. El próximo quiero que sea de lo básico del electrocardiograma, que fueron aspectos que tuvimos que pasar por alto en este video. Y en lo futuro creo que estaremos entrando en el tema de renal.
Entonces, muchísimas gracias, dale me gusta si te gustó, compártelo con tus amigos, hazme algunas sugerencias. Si tienes dudas o preguntas, por favor déjalas acá. Muchísimas gracias por su atención.